Bueno, a este segundo encuentro asincrónico del Seminario 1, Educación Argentina en Clave Histórica. Antes de hacer un cierre a este seminario, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que fuimos trabajando hasta el momento. Si ustedes ven en la plataforma, tenemos el foro de presentación personal y también compartimos, en base al video de Daniel Feldman, las concepciones de la enseñanza, cómo se trabajó en este contexto de ASPO, la enseñanza y el aprendizaje, y qué conceptos deberíamos construir o desconstruir en base a lo vivenciado en este año, ¿no? También tenemos un cronograma tentativo, ¿no? de este primer seminario, y tenemos la clase 1, que tenemos la presentación de los módulos de la Diplomatura Superior en Enfoques Didácticos y Pedagógicos desde la Alternancia, donde fuimos desarrollando qué contenidos y metodología vamos a ir trabajando a lo largo del cursado de cada uno de estos seminarios. Acá en esta primera clase tuvimos un chat sincrónico el 17 de julio, donde tuvimos una primera aproximación, un primer acercamiento en cuanto a abordar sus dudas. Pudieron también compartir con nosotros los análisis, las reflexiones que sacaron del primer video de Daniel Feldman. En la clase 2 teníamos, ya entrando más al marco teórico, teníamos la ficha de la diplomatura, una ficha introductoria al contenido. Teníamos diferentes bibliografías, como por ejemplo de Eduardo Galeano, Adriana Puigros, Suteba, y algunos videos, ¿no? Con material teórico para poder ir trabajando en este seminario. Tuvimos un encuentro de chat sincrónico el 31 de julio, donde por ahí vivenciamos más reflexiones o dudas en cuanto a la lectura y la reflexión que pudieron hacer en base a la lectura, en base a la visualización de los diferentes videos, y pudimos abordar sus dudas y también compartir con ustedes las reflexiones y los análisis que fueron haciendo. En esta tercera clase vamos a trabajar, ¿no? El desarrollo de la educación argentina en 3 etapas, desde el texto de Maldonado Estela, la cual es importante destacar que ella fue una militante gremial del movimiento docente, que luchó por considerar un sistema de educación pública y popular. También fue maestra, fue asistente social, fue secretaria de Derechos, fue secretaria de Educación de CETERA, también publicó diferentes artículos de revista y fue editora del periódico de Derechos Humanos de SUTEBA. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este encuentro asincrónico. Es el segundo que tenemos, como lo había dicho recién la profe Mariel. Y bueno, hemos hecho un recorrido, hemos tratado de enfocar un poco lo que es la cuestión de la educación en América Latina, lo que fue en América Latina y lo que es en nuestro país. Para ello, podríamos ir pasando las plaquitas. Esta clase, que es la clase número 3 del seminario 1, ¿sí? Que habíamos titulado la educación argentina en clave histórica, nos pareció muy relevante a la hora de entender las trayectorias educativas y tratar de comenzar a sensibilizar un poco la cuestión de la alternancia, que evidentemente ha venido para quedarse. Acá el texto que habíamos propuesto, que corresponde a Estela Maldonado, quien fuera en vida secretaria general de CETERA, una gran educadora y por qué no pedagoga, porque ha escrito muchos artículos referentes a la educación pública y popular en nuestro país, y una gran defensora de la educación pública y del derecho social a la educación.
En este sentido, ella inicia este escrito haciendo un recorrido histórico por las 3 etapas fundacionales que hacen a nuestro sistema educativo. Para ello es necesario recordar que sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la promulgación de la ley 1420, la primera ley de educación que tenemos en nuestro país, es la que nos va marcando el camino y el recorrido en cuanto a lo que va sucediendo en nuestro país. Esta ley 1420, la verdad que fue una gran precursora en cuanto a los derechos, porque establece la obligatoriedad, establece la laicidad y la gratuidad. Esto quiere decir que la educación pública en la República Argentina, la educación primaria, iba a estar garantizada por el Estado Nacional. Un Estado, podríamos decir, reciente, un Estado que estaba naciendo, porque tiene como antesala más que nada la generación del 80. Aquí podríamos recordar en este sentido que la generación del 80, que fue podríamos decir que fue una bisagra entre lo que era el Estado colonial y el Estado moderno, como hoy lo conocemos, estaba constituido o formado por diferentes políticos y por diferentes intelectuales. Esta generación del 80 que promovía una educación basada en el progreso, basada en la razón, basada en el positivismo, y que necesitaba homogeneizar a toda la población. Por supuesto que esta generación del 80 también tuvo resistencia y oposición en algunos aspectos. En este sentido, no todos eran vistos como posibles a ser educados. Entonces hubo, sobre todo en el gobierno de Julio Argentino Roca, existió lo que Sarmiento llamaba civilización o barbarie. En ellos no entraban los gauchos y los indios. Por lo pronto hubo una gran campaña que fue conocida como la campaña del desierto, que desestimó a estos sujetos y los dejó por fuera de lo que sería la nación. Bueno, con todos esos pros y esos contras que así todo tuvo nuestra historia argentina, el sistema educativo se ha forjado bajo un contrato social donde la escuela y la sociedad trataban de amalgamar las demandas. Esto quiere decir que fue un gran baluarte a la hora de producir lo que se conoce en sociología como una movilidad social ascendente. Entonces, acá, como bien lo dice en esta placa, que durante el siglo XX tuvo un gran desarrollo de escolarización, ¿sí? Cerca del 95%, y esto se ve hacia mucho más adelante, hacia la década del 90, donde la tasa nacional de analfabetismo puro era inferior al 5%. Y acá hay algo importante que rescatar de la gran pedagoga como es Adriana Puigros, que nos recuerda que la escuela pública ha jugado un papel fundamental en la transmisión a la sociedad de la forma de legar la cultura de generación en generación y de las tecnologías de enseñar y de aprender. Con esto queremos decir que más allá de todos los errores que se puedan haber cometido a la hora de conformar y de llevar adelante este proyecto político pedagógico encarnado en esa generación del 80, la escuela pública argentina ha tratado por todos los rincones de brindar educación a toda la población, y ha tratado de elevar, y lo que es notable, que es uno de los países, el nuestro, el que más ha logrado erradicar el analfabetismo. Aquí podemos ver en una de las etapas de la población, una de las etapas del desarrollo de la educación, dividirlo en la etapa fundacional, en la etapa del estado de bienestar y la etapa de las políticas neoliberales. En la etapa fundacional, como recién he dicho, estaba asignada por las ideas de la generación del 80,
de este componente intelectual que bregaba por una educación de progreso, ¿sí? Y con sus raíces occidentales europeas. Por supuesto que fue justo, es la época donde se produce una gran masa migrante a la cual también había que homogeneizar para poder producir ese sentido o poder concretar el sentido de pertenencia de estos inmigrantes a nuestro país. Es aquí donde se fundan las escuelas normales con orientación pedagógica que estaba dentro de la educación secundaria en este momento, ¿sí? Las escuelas normales que pertenecían al Estado-Nación. Otra de las características de esta etapa fundacional es que está justamente signada por un modelo económico agroexportador. Recordemos que lo agroexportador estaba muy relacionado a la tenencia de tierras, a los testaferros, y entonces tanto el poder político como el poder económico estaban en unas pocas manos y en las mismas manos, podríamos decir. Un poco más adelante, ya hacia 1940, aproximadamente 40, 43, aparece lo que conocemos como el estado de bienestar. Este estado de bienestar que se lleva adelante hasta aproximadamente el año 75-76. Es aquí donde se produce una gran expansión del sistema educativo. Justamente con el gran progreso industrial que estaba viviendo el país, se crean escuelas técnicas, agrarias, que tienen que ver justamente con la formación de mano de obra calificada para este estado de bienestar que estaba desarrollándose en cuanto a las industrias. Acá, por supuesto, debemos nombrar que se produce un golpe militar, una dictadura militar en manos del general Onganía, donde aparecen los primeros vestigios, podríamos decir, o el primer intento de reforma educativa. Y en ese primer intento de reforma educativa es donde las universidades son fuertemente cuestionadas y atacadas, donde se produce una gran baja de docentes universitarios, los cuales eran cesanteados o eran exiliados, fueron exiliados, y esto por supuesto que produce una fractura en el sistema de educación superior. Acá también aparecen los sindicatos docentes fuertemente a resistir esta etapa. Por supuesto que todo tipo de crisis y de cambios, más allá de la imposición que quieran llevar los estados dictatoriales, las dictaduras militares, el pueblo ha sabido resistir de alguna u otra forma, y es acá también donde podemos hablar de la primera fundación de la CETERA como organismo y como sindicato docente, el cual ha sufrido muchísimas desapariciones de docentes de lo que va del 76 al 83. Y en esto de las resistencias es donde aparecen los escritos y el pensamiento de Paulo Freire, que es el que ha dejado sus huellas en los docentes y en todo aquel educador que pretenda una mejor calidad de vida para su pueblo. En la última etapa nos podríamos encontrar con lo que tiene que ver con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales hacen hincapié tanto en lo económico como en lo educativo, como en lo cultural y en lo social. Esta es una de en el 76, donde se produce el último golpe militar en nuestro país, es el que ha marcado mucho más la historia, una parte muy oscura de nuestro país, y donde justamente el sistema educativo que se revela es atacado por este gobierno dictatorial.
Aquí se producen quemas de libros, desapariciones de docentes, como muchos sabrán. Las políticas neoliberales lo que intentan abarcar es justamente dentro de lo económico implementar un modelo de ajuste, un modelo donde el Estado es subsidiario, es donde el Estado comienza a desligarse de responsabilidades que antes tenía y donde la vida de los sujetos pasa por las demandas de la economía. Ante esto hubo resistencias, por supuesto, sin no llevarse a muchos por delante, por llamarlo de alguna manera. Y en la última dictadura militar fue del 76 al 83, los vestigios de la primer, podríamos decir, de la primer desescalada del modelo neoliberal o de la implementación que se quería llevar adelante en todo el Cono Sur, porque no fue solamente en nuestro país. Este fue un plan sistemático que se llevó en diferentes países de América Latina para implementar justamente este modelo de ajuste y de concentración de la riqueza en pocas manos. En este sentido, hay como dije recién, hay un ajuste y este ajuste es estructural, donde se privatizan las empresas estatales y la educación no estuvo al margen de los modelos, de este modelo neoliberal y el cual ha tenido sus consecuencias. Entonces ahora podríamos pasar a ver cómo se expresan estas políticas neoliberales en educación. Buenas tardes a todos. La educación en manos neoliberales nos va a ir mostrando cómo de una u otra manera eso que empezó con la dictadura militar va a continuar en plena época de 1990 todavía. Si pasamos a la próxima plaquita, la aplicación de los instrumentos normativos que se da en esta etapa son una serie de leyes que fueron de una u otra manera transfiriendo la educación a manos privadas. La primera ley que se establece es la ley 24.049, la ley de transferencia de servicios educativos, donde se busca de una manera pasible transferir esta educación en manos privadas. La segunda ley es la ley 24.195, la Ley Federal de Educación, y la última ley que se aplica es la ley 24.591, la Ley de Educación Superior. Todas estas leyes o estos instrumentos educativos y normativos tuvieron una serie de incidencias en nuestro sistema educativo. Lo primero que pasó es que las escuelas primarias pasaron a manos de las provincias, las escuelas secundarias continuaban en manos de nación, había una escasa autonomía provincial en el sostenimiento del aparato educativo. El objetivo era siempre reducir la deuda fiscal, el déficit fiscal, buscando todas las maneras para poder pagar la deuda externa. La Ley Federal de Educación lo que va a hacer es ampliar la obligatoriedad a 10 años de educación y nos van a plantear un instrumento, una forma de dividir a nuestro sistema educativo en cinco niveles. Un nivel inicial, un nivel EGB, el polimodal, el nivel superior y una educación cuaternaria. Todas estas reformas fueron aplicadas y fueron llevados adelante. También queremos queremos explicar que no todas las provincias pudieron aplicar esta ley, ¿sí? ¿Qué establecía esta ley? Esta ley de educación federal establecía el aumento progresivo del presupuesto, lo cual no sucedió, con formación de los CBC, contenidos básicos comunes, de carácter generalista, sin intervención de los actores educativos. Se establece la formación de docentes por ciclo y áreas, sin financiamientos, es decir, a cargo de cada agente educativo. Se introduce un sistema
Nacional de Evaluación de Calidad con el fin de elaborar rankings de escuelas de acuerdo a los conocimientos adquiridos, anulando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso todavía lo vemos aún hoy con las pruebas PISA, que todavía siguen buscando la manera de marcarnos el camino. También se establecían programas compensatorios financiados por los bancos mundiales, focalizados, legitimando diferenciados circuitos de educación que apuestan al individualismo y a la competencia. Todo esto se da en acuerdo entre provincia y nación. Lo que buscaba o lo que se buscó siempre es que la nación deje de sostener y financiar el sistema educativo y pase a manos de las provincias. No se podía llevar adelante, no fue fácil llevarlo adelante, es por esto que se van a establecer dos pactos, el Pacto Federal 1, que fue un instrumento de acuerdo entre el gobierno nacional y algunas provincias, donde el gobierno nacional se comprometía en cierta manera de realizar aportes para que la ley federal pueda implementarse en las provincias. Esto, como se sabe, no se cumplió. Es por esto que se vuelve a realizar el segundo pacto federal, que requiere ya no solo un acuerdo, sino una reforma de los estatutos docentes, de los convenios colectivos, las paritarias, se proponen salarios. Es en este espacio de Pacto Federal 2 donde va a aparecer la carpa docente, la carpa blanca, que marcó toda la era menemista, y nos va a ir contando de una u otra manera cómo este pacto federal era necesario para que las provincias puedan poder dar educación a sus ciudadanos, a sus participantes, porque Nación no los ayudaba. Las consecuencias de la vida escolar, ¿qué pasó con la implementación de esta Ley Federal de Educación? Vamos a tener una situación pedagógica, social y cultural con un nuevo tipo de deserción que era interna. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pueblos, muchos ciudadanos de los pueblos tenían que emigrar porque no había lugar donde educarse, entonces había una asistencia irregular, permanecían en el sistema solamente por promoción social. Hay un aumento de la matrícula en las escuelas por los comedores escolares. También hay aumento de repitencia. Existe una línea o una franja de jóvenes entre 14 y 25 años que no trabajan ni estudian. Hay un síntoma de desgaste cultural y fragmentación social, pensamiento localista, graves problemas de salud en la población docente, sobrecarga de trabajo, y esto también lo estamos viendo ahora. Se avanza en experiencias privatistas, escuelas de San Luis, y el aumento de la deuda salarial docente. Esta situación pedagógica y cultural que atravesaron docentes que fueron atravesados por esta Ley Federal de Educación, aún hoy arrastramos con todas estas consecuencias. Bien, como hemos visto en este breve recorrido histórico del sistema educativo, han aparecido otros organismos que han influenciado de una u otra forma y determinado, ¿por qué no?, los destinos de la educación en la República Argentina. Y con esto me quiero referir a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que son organismos externos y que al haber mantenido relaciones con ellos y haber vinculado la economía y la educación, por supuesto que todo esto se fue viendo afectado, y el sistema educativo ha sido, podríamos llamarlo de alguna forma, rehén de estas políticas y de las decisiones que estos organismos tomaban o pretendían en torno a lo que podía suceder en nuestro sistema. Una clara consecuencia de esto fue la sancionada Ley Federal de Educación, como lo dijo muy bien Karina, la 24.195, que se promulgó en el año 93, y esta ley establecía cierta fragmentación en los diferentes niveles y fragmentación en el sistema, lo que hizo que tuviésemos dentro de un mismo país
varios sistemas educativos en forma paralela y que el mismo ha producido vaciamiento de contenidos y por ende esto se ve reflejado o repercute en las condiciones sociales, económicas y culturales de la población. Es por esto justamente que más allá de las cuestiones netamente relacionadas a la educación, no tenemos que perder de vista que tanto el sujeto que se educa como aquel que educa, es decir, el agente educativo, el docente, maestro, profesor, somos todos de alguna u otra forma vinculados a este tipo de organismos y que somos, en fin, estamos determinados por la toma de decisiones a nivel macro. Y por supuesto que esto que hoy estamos viviendo, que como lo que tiene que ver con la pandemia, sin ir más lejos, que es justamente lo que trata nuestra diplomatura, es ver cómo poder sostener estas trayectorias escolares, estas trayectorias académicas, en pos de las decisiones que se vayan tomando. Porque si bien es cierto que por ahí no queremos relacionar lo que tenga que ver con la política partidaria, pero todas las tomas de decisiones que vienen de ese costado, de una u otra forma nos determinan. Sin ir más lejos, el plan o programa Conectar Igualdad no se sostuvo en el tiempo y esto es lo que produjo que muchos de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas, no estén conectados hoy en día en la pandemia como quisiéramos que estén. Esa es una de las claras consecuencias de la falta de continuidad y de la falta de sostenimiento de ciertos programas que en algún momento forman parte de la toma de decisión, forman parte de la mesa de discusión y después se dejan de lado. Con esto queremos dar un cierre y finalizar este seminario 1 que tenía que ver con la educación argentina, con este sistema que es dinámico, aún sigue siendo dinámico, y que podamos ir ajustando estas cuestiones a lo largo de la diplomatura. La profe Mariel les va a dar las indicaciones correspondientes a lo que tiene que ver con la actividad final, el trabajo final que está pautado o pactado, mejor dicho, para el 25 de agosto, como una entrega, como el día final para entregar este trabajo, que es individual porque estamos apelando en este momento a que puedan comenzar a escribir y a construir su propio recorrido, y para eso es importante el momento de reflexión individual. Bueno, como bien lo dijo la profe Vero, les voy a explicar en qué va a consistir este trabajo final de este seminario, ¿no? En base a todo el recorrido, la mirada histórica que fuimos haciendo, ¿no? Conceptualizante de la educación argentina, y sobre todo también de los hechos fundantes de nuestra educación y también del proceso educativo que fuimos haciendo, ¿no? En una primera instancia donde también contamos cómo fue trabajar, cómo se dio por ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuimos vivenciando también esa cuestión del proceso educativo, ¿no? Y luego ahora con este recorrido histórico. En base a todo ese recorrido, en base a la lectura, en base a la visualización de los videos, en base al desarrollo de las clases, lo que les proponemos es que realicen una reflexión personal, pero esta reflexión personal tiene que ser en base a los hechos fundantes de la educación argentina. Nosotros tenemos que poder ver, ¿no? Que ustedes pudieron reconocer esos hechos y hacer, ¿no? Una reflexión profunda, un análisis en base a la lectura, a la visualización, como ya les dije anteriormente, del contenido. También pueden agregarse ustedes quieren la primer parte donde comentamos, ¿no? Del el concepto de enseñanza, de cómo se fue dando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, qué cuestiones podríamos construir o desconstruir en base a este proceso y en base a la experiencia vivida en este nuevo contexto, ¿no?
Bueno, luego de la reflexión, también les proponemos que realicen una línea cronológica donde se pueda visualizar dicho proceso. Acá es importante que en la línea nosotros podamos ver los años, podamos ver los hechos, podamos ver, ¿no?, ese recorrido del cual fuimos trabajando a lo largo de este primer seminario. Como dijo la profe Vero, el trabajo es individual y tiene como fecha de entrega el día 25. Vamos a dejar también un Word, no se preocupen, con las pautas de la entrega, con las consignas y con el material bibliográfico que estuvimos trabajando hasta el momento. La verdad que un gusto poder trabajar, poder compartir esta primera aproximación a este seminario, a esta diplomatura. Y bueno, vamos a seguir trabajando y profundizando acerca de las pedagogías, acerca de todo, ¿no?, que fuimos proponiendo desde un comienzo de la diplomatura.